a todos. Gracias a todos por su presencia. Bueno, es virtual en este caso. Lo que hemos denominado ciclo de encuentros de Rob Consultora. Es una idea que surgió para estar más cerca de ustedes y poder brindarles conocimientos que van más allá del día a día entre ustedes y nosotros. En este primer encuentro contamos con la presencia del doctor Marcelo Almonacid, que va a hablar sobre la gestión escolar en incertidumbre. Marcelo es abogado, dedicado a temas educativos desde hace más de 25 años, asesora más de 100 colegios en el ámbito de Cava y de Gran Buenos Aires. Creo que todos somos conscientes que esta pandemia ha cambiado el status quo de las cosas, y la educación no se nos escapa en este momento. Recuerden que al finalizar la disertación van a poder realizar preguntas al doctor Almonacid, al chat que vamos a habilitar y que van a ser contestadas en la medida de lo posible durante este webinar. Bueno, doctor, le paso la palabra. Muy bien, gracias, Cari. Hagamos el testeo técnico. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Yo te escucho bárbaro. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso hago lo que puedo, ¿no? Vamos un poco a refrescar la dinámica del encuentro. En todas en las jornadas en las cuales participo, en todo momento yo le quiero compartir con la gente, con los asistentes, la jornada, que la jornada sea de todas, los verdaderos protagonistas en realidad son ustedes, ¿no? Entonces yo en las presenciales, en esas jornadas presenciales, siempre digo, bueno, interrúmpanme en el momento que sea y por el motivo que sea, porque justo ahí es donde uno está esperando la respuesta o el acompañamiento. Bueno, en este caso vamos a tener que, por una cuestión de orden virtual, vamos a tener que esperar cuando yo termine como una pequeña introducción y también recogiendo todas las inquietudes que ustedes ya nos hicieron llegar vía mail. Hablando de dinámicas, esto también alguien que ya me haya escuchado alguna vez en alguna jornada, me escuchó contarlo, porque bueno, fue una situación que me tocó vivir, que me iluminó en un punto. Estábamos por dar el inicio de una jornada junto con Raúl hace unos cuantos años, y a mí siempre me gusta comenzar la charla con alguna frase, con algún disparador, ¿no? Algún disparador que después nos introduzca directamente en el tema. En esa oportunidad no encontraba el disparador para empezar con la charla, ¿no? Y también, coincidentemente, en esa época yo estaba buscando un libro de Sacheri. Que no sé si no era el momento de Papeles en el Viento. Bueno, en fin, a mí me gustaba mucho Sacheri porque es muy vinculado al fútbol, yo soy muy futbolero y me gustaba. Bueno, paso por un kiosco y veo el libro de Sacheri. Y al lado del libro de Sacheri veo el título de un libro de un periodista famoso de otra época, se llamaba Dante Panzeri, ¿no? El título del libro era La dinámica de lo impensado. La dinámica de lo impensado, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi disparador. Con ese título comencé la charla en tiempos de normalidad, para llamarlo de alguna manera. Yo, para graficar de lo que se trata nuestra actividad, esa frase me venía al pelo. Decía, bueno, estamos en una actividad en la cual prácticamente pareciera que nos enfrentamos a lo impensado todos los días. Hemos sido desbordados por lo impensado, ¿no? Creo que ahora, más que nunca, estamos en una dinámica de impensado. Este escenario que nos toca vivir hoy, creo que no es que no entra o no tuvo cabida en nuestras cabezas, ni siquiera tuvo cabida en aquellos escritores de ciencia ficción. La realidad creo que ha superado ampliamente la ficción. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente, porque de alguna manera nos va a sacar presión y nos debe sacar presión al momento de tomar decisiones, ¿no? En realidad, la única certeza que tenemos hoy
no solamente en la gestión escolar, no solamente al frente de una institución, sino en nuestra vida cotidiana. Nuestra única certeza es la incertidumbre. ¿Bien? Es decir, que el dato concreto, como punto de partida para evaluar y considerar todos los temas vinculados a la gestión educativa, deben considerar y tenerse presente este dato de la incertidumbre. Por ahí algunos funcionarios lo dijeron, y me parece la imagen, me parece interesante, que es una obra de teatro que la estamos escribiendo hasta el escenario. Y no sabemos definitivamente cómo continúa, cómo termina, menos aún. Y esto obviamente tenemos que llevarlo a lo que es la gestión escolar. Muchas de las inquietudes que nos hicieron llegar tienen que ver con esto, con qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y en realidad no tenemos una respuesta de lo que va a pasar. Sí podemos trabajar sobre indicadores, sobre conductas, sobre lineamientos para implementar mientras tanto se acerque el momento de tener alguna certidumbre. Lo importante me parece que es tener bien en claro qué significa o qué implica gestionar en este clima de incertidumbre, ¿no? Creo que hay un montón de paradigmas que tienen que cambiar. De hecho, creo que nos hemos visto obligados a cambiar. Ya de por sí la virtualidad es un paradigma que lo tuvimos que cambiar, y creo que no sé si estamos realmente preparados para implementarlo y para que tuviera resultados satisfactorios. Pero lo estamos haciendo con mucha voluntad, con mucha perseverancia, y vamos aprendiendo de los errores, ¿no? Vamos aprendiendo de qué manera en esta modalidad virtual, de virtualidad podemos llegar. La virtualidad obviamente nos genera una realidad distinta a la que nosotros tenemos con lo presencial. Hay elementos y componentes distintivos de un colegio, que es la proximidad, ¿no? El dato más importante, o en todo caso el elemento diferenciador de nuestros colegios es la proximidad que tenemos con los chicos, proximidad que tenemos con las familias. Tenemos que reemplazar esa proximidad, ¿no?, por una proximidad virtual. Claramente no es sencillo, pero sí en la gestión tenemos que empezar a probar caminos y métodos. Y no solamente la proximidad con respecto a familias, con respecto a alumnos, sino también proximidad con relación a los equipos, a nuestros equipos. Cuando hablo de equipos, no solamente equipos directivos, hablo de todo el personal que integra, que camina por un colegio. ¿Bien? Todo esto ha generado inseguridades de tipo personal. Entonces, sumadas esas inseguridades de tipo personal, le agregamos las inseguridades de tipo institucional, no hay duda que tenemos que hacer un acompañamiento real y efectivo de nuestra gente. Los docentes son los brazos ejecutores del ideario institucional. Es decir, que la importancia de ellos es absoluta. La importancia de todos es absoluta, pero sí me parece importante destacar que tenemos que tener presencia, tenemos que tener empatía, tenemos que tener acompañamiento, tenemos que tener escucha. Dentro de esta realidad nos hemos encontrado de todo. Alguien que no quiere proceder por temor, alguien que tal vez, fue una oportunidad para tomarse un descanso. Esto es absolutamente minoritario, muy minoritario. Pero de todos modos, debemos tener los recursos y el modo de acompañar a cada uno de nuestros docentes. El famoso trabajo en equipo. El famoso trabajo en equipo yo creo que se da ahora más que nunca. Hemos hablado, y todo el tiempo, cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos, hablamos del trabajo en equipo. Después, en la práctica, en la realidad,
no siempre se ve plasmado en la institución ese trabajo en equipo. ¿Okay? Hoy, cualquier cuestión que surja en el colegio es problema de todos, es tema de todos. No hay, hoy más que nunca, no podemos quedar atados a compartimentos estancos. Esto es de secretaría, esto es de administración, esto es de personal directivo. O sea, uno, cumpliendo su rol, debe involucrarse en todos los temas que van surgiendo y aportar su mirada profesional, la dilucidación y la búsqueda de solución de cada problema, ¿no? Y como decía, la incertidumbre en realidad nos genera un montón de situaciones difíciles y nuevas. El tema de resolución, el tema de resolución tiene que ver con la gestión. Gestionar no significa solamente resolver. Resolver es una parte de la gestión, ¿bien? Podemos encontrar a través de las distintas miradas multidisciplinarias dentro del colegio, podemos encontrar soluciones, pero lo importante es la gestión. Todos gestionamos desde lugares distintos. Todos lideramos desde lugares distintos. Por lo tanto, tenemos que pensar, a ver, esta gestión no solamente como la necesidad de resolver problemas, sino la necesidad de estar, acompañar, liderar, motivar, empatizar, como les decía. Esto es fundamental. Fundamental y tratar de dar seguridad en todo aquello que la podemos dar. Obviamente no se trata de dar seguridades cuando el entorno no es seguro. Inclusive, esto es lo que les decía, ¿no? La mayor certeza que podemos tener es la certeza de la incertidumbre. Es decir, también reconocer en este proceso de liderar que yo estoy teniendo limitaciones porque el entorno es absolutamente difícil. El entorno es absolutamente inédito y donde esto se mezclan muchísimo las cuestiones de orden personal con las cuestiones de orden institucional. Como criterios generales para el abordaje de estas situaciones nuevas que se nos plantean, yo creo que tenemos que tener presente algunas definiciones, ¿no? Tener en claro ciertos lineamientos básicos que tienen que ver con la razón de ser de la institución, la razón de ser de nuestros colegios, la razón de ser de nuestros idearios. En primer término, tener presente que el colegio sigue siendo uno de los pocos lugares de fuentes de valor, uno de los pocos lugares en los cuales se siguen sosteniendo valores. Por otro lado, a ver, tener presente que una educación sin valores no es educación. El valor que sostengamos de acuerdo al perfil institucional que se tenga, ¿bien? Pero necesariamente todo nuestro proceder va a ir acompañado de estos valores. Y después otra cosa me parece también fundamental, que después haremos un poquito más la bajada, el principio que toda enseñanza para ser tal tiene que tener la acreditación de saberes. La enseñanza como tal tiene que tener devolución, tiene que tener evaluación. ¿Bien? Entonces me parece que son dos postulados a tener bien presente. Y después, otro postulado que también en las distintas jornadas en las que puedo participar, lo digo porque me parece que todos los años y todo el tiempo uno se tiene que replantear qué clase de colegio queremos y hacia dónde vamos, ¿no? Que tiene que ver con lo negociable y con lo no negociable. Hay ciertas cosas que hacen a la esencia propia de la institución, y eso lo podemos considerar como no negociable. Y después, bueno, habrá cosas que sí podemos considerar que tenemos que ir ayornándonos. De hecho, resulta saludable y recomendable
que todos los años hagamos una evaluación de todo el aspecto normativo interno de nuestro colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los años van apareciendo cosas nuevas. Todos los años tenemos que ir haciendo alguna suerte de adaptación. Pero esa adaptación tiene que estar acompañada, me parece que de estos principios rectores, ¿no? La educación tiene que ser educación con valores, la enseñanza tiene que tener acreditación de saberes, y también determinar que hay cosas que pueden ser dejadas de lado, hay cosas que pueden transformarse, y hay cosas que definitivamente no, porque hacen a la esencia de la institución. En este camino de lo negociable y no negociable, y en esta particular situación en la que estamos viviendo, tenemos que tener algún tipo de flexibilidad, ¿no? La flexibilidad tendiente a facilitar las cosas, ya que todos estamos viviendo una situación difícil. En esa flexibilización y facilitación tendrá que ver, por ejemplo, todo lo relacionado a evaluaciones, ¿no? No podemos ser tan o muy exigentes en esta situación tan particular. Hoy a la mañana, y Mabel, si estás en el foro, agradezco tu sugerencia. Claro, la reflexión de una docente me decía, en realidad no se trata de plataformas educativas, educación virtual, sino de lo que se trata es continuidad escolar en la grave crisis de la pandemia. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente lo que les venía diciendo en cuanto a flexibilidad, en cuanto a ampliar tal vez aquellas cosas que consideramos como no negociables para empezar a ser negociables. La transformación familiar es enorme, es enorme. Algunos tendrán la posibilidad de estar en lugares más amplios, otros en lugares no tanto, y conviviendo también con una situación de angustia y ansiedad por todos los componentes de la familia. También el adulto tiene que convivir, no solamente con toda su familia todo el tiempo, sino también con su trabajo, tal vez, o con su no trabajo. Esto también configura una fuente importante de estrés. Ahí yo me quedé pensando en esto que me comentaba Mabel. Sí, claro, esta es la recomendación. Inclusive también si ustedes ven algunas recomendaciones que surgen desde el Ministerio o desde el JEP, tiene que ver esto con la flexibilidad. Tiene que ver con la flexibilidad. Entonces, claro, yo tengo que ser muy medido, tengo que tal vez cambiar el paradigma de evaluación cuando envío tareas, cuando hago esta comunicación virtual, cuando continúo con esta escolarización de modo virtual. Las tareas son para los chicos, las tareas no son para los padres. Esto puede llegar a significar alguna fuente de tensión si de por sí los padres están viviendo una situación angustiante, tener que acompañar a hacer tareas que a lo mejor ellos tampoco están en condición de hacerlo. Entonces, rescato la presencia del colegio, esta modalidad de terceridad, ¿no? En el cual el colegio está entrando en un lugar de una manera que nunca antes lo había hecho. Y eso tiene un impacto, eso tiene consecuencias. Entonces, de la manera en la cual nosotros estamos ingresando, tiene que ser de tal forma que el chico, nuestro alumno, continúe su escolarización y que esto no se transforme en algo, en un pesar más para una familia que está encerrada, ¿no? Por eso
A ver, esto lo del trabajo en equipo y la cuestión de los temas que pueden ser negociables. Tenemos que tener un pleno conocimiento de qué manera se lleva adelante esta terceridad, ¿no? De qué manera el colegio ingresa en la casa. Esto es una situación novedosa, porque claramente todo lo que tiene que ver con educación está en el edificio escolar. Ahora no, ahora estamos ingresando nosotros como colegio. Y como les decía, esto tiene una impronta muy importante. Esta impronta es la que tiene que ser flexible. Esta impronta es la que tiene que ser facilitadora. Esta impronta me parece que es la que tiene que ver más con lo cualitativo que con lo cuantitativo. Hoy no podemos establecer los mismos criterios de evaluación como si se tratara de clases presenciales. Hoy tenemos que llegar de una manera distinta. Esto, haciendo hincapié en lo cualitativo y siempre ofreciendo posibilidades de recuperación. Siempre ofreciendo posibilidades de que lo que no se aprendió se va a poder aprender. Y esto también nos lleva a hacer un antes y un después. Esto va a terminar, obviamente, volveremos a las clases presenciales, donde retomaremos lo que nosotros llamamos la normalidad, más allá de que, bueno, muchas veces, como les decía al principio, la dinámica de lo impensado en situaciones de normalidad también nos hace actuar de un modo muy especial. Pero yo les diría, establecer otra certeza, no solamente la certeza de la incertidumbre, sino la certeza de un antes y un después. Es decir, el periodo virtual tendrá su fecha y el periodo presencial comenzará a partir de la fecha que las autoridades educativas lo decidan. Yo creo que esto también nos va a aliviar de algún modo el no pensar con estructuras que tienen que ver con lo presencial. No podemos pensar en términos de bimestres, trimestres, tenemos que pensar en términos de educación virtual, educación presencial. Y como les decía, todos aquellos objetivos que no pudieron lograrse, bueno, tendremos que pensar la forma de cómo acompañamos a nuestros alumnos para poder integrarse nuevamente y retomar la normalidad de la escolarización. La misma, como les decía, esto es la incertidumbre. Nadie sabe exactamente cómo continúa esto. El GEP tampoco lo sabe, bueno, el Ministerio de Educación tampoco lo sabe. Lo que dicen un día, tal vez el otro día se desdicen. Por ejemplo, en materia laboral, hay marchas y contramarchas todo el tiempo. En materia laboral, ya sea, también un ratito ya lo vamos a ver, todo lo que tenga que ver con licencias, recuperaciones, ayudas financieras, todo eso se va modificando todos los días. Entonces, no puedo entrar en un sistema en el cual pareciera que hay que cumplir la orden cuando viene la contraorden, ¿no? O sea, es bastante complicado entrar en esa lógica. Entonces lo mejor que puedo hacer justamente es eso, tomar distancia y tener claro que la incertidumbre es lo que es el denominador común. Y dentro de esa incertidumbre es la que yo me voy a plantear cada una de las cosas en el día a día. En el día a día. En las preguntas y inquietudes que nos llegaban, claro, sin duda lo que se ve es mucha ansiedad por el futuro. El futuro es hoy y el futuro es mañana. Esto lo vamos construyendo día a día. Y por eso les decía esto de, de tener pautas o paradigmas que tengan que ver con la flexibilización, la facilitación, el acompañamiento y dividir los periodos, ¿no? El periodo virtual y el periodo presencial. Continuando un poco con esto de todo lo que surge de todo, y traigo un ejemplo, se me hizo la consulta, que en realidad la consulta pasaba más por una cuestión de orden anímico,
más que de orden operativo, ¿no? El administrador tenía que hacer rendiciones, claro, y bueno, pidió opinión al representante legal. El representante legal solamente dijo, bueno, el que sabe sos vos, hacete cargo, no deliberadamente abriéndose del tema, sino diciendo, bueno, confío en vos. Pero en realidad lo que le estaba faltando a esta persona era el acompañamiento. Aunque del otro lado no se tuvieran claro de qué se trataban las rendiciones, era importante que el representante legal, por lo menos ya que esta persona había recurrido al representante legal, que esa persona estuviera presente. Entonces, también insisto mucho esto de el acompañamiento. Todos aquellos que están en roles, en funciones directivas, deben necesariamente acompañar para que la gente se sienta, para que nuestra gente se sienta acompañada. ¿Bien? Siguiendo con lo que es el ámbito virtual. Como toda situación nueva, el ámbito virtual es el que nos genera más, nos genera algunas complicaciones, ¿no? Es interesante un estudio que se hizo a nivel de jefatura de gabinete sobre las competencias y capacidades, ¿no? En la oferta, en la proposición de puestos, de cargos, se determinó que el 30% de la población encuestada no contaba con capacidades tecnológicas. No contaba con capacidades tecnológicas. Entonces, claro, lo que nosotros pensábamos que esto era una herramienta del presente, bueno, el 27% es un porcentaje muy alto. Es decir, que la incorporación de lo tecnológico tendría que haber estado a la orden del día. Siendo optimistas, ¿no? o teniendo una mirada muy optimista de lo que es la pandemia, podemos decir que la pandemia aceleró esta capacitación tecnológica. Definitivamente, después de esto, no vamos a ser los mismos en muchos sentidos. No vamos a ser los mismos a nivel personal y no vamos a ser los mismos a nivel profesional. Pero por lo menos tratar de rescatar estas cosas positivas que nos dio esta cuarentena. Yo en realidad no me gusta hablar ni de aislamiento social obligatorio, ni de cuarentena, sino me parece que habría que enfocarlo para el lado de espacio creativo de trabajo y reflexión. Espacio creativo de trabajo y reflexión. Y no es que se trata de establecer algún tipo de karma y repetirlo para autoconvencernos. Sin duda tiene que ver de qué manera yo me paro ante esto. La pandemia está, la pandemia se instaló, la pandemia nos entró por la ventana. ¿De qué lado me pongo yo? ¿Víctima o protagonista? Y me parece que considerar este no salir de casa como un espacio creativo de trabajo y de reflexión, creo que nos puede ayudar mucho para seguir creciendo y para capitalizar un momento tan triste, angustiante y dramático. Todo lo que tiene que ver con redes están, y modos de escolarizaciones virtuales, están apareciendo, bueno, estamos haciendo camino al andar. Esto también es importante. Tengamos muy presente en cuenta que estamos haciendo camino al andar. El programa más inmediato, inmediato y mediático, lo tuvimos con una universidad del sur, con la plataforma, con Zoom, es por el medio del cual nos estamos comunicando ahora. En el cual, bueno, yo creo que todos se han enterado, por las dudas que alguien no, rápidamente lo contamos, alguien se metió en el Zoom, en la sala, y empezó a exhibir pornografía infantil. A partir de ahí empezaron algunos cuestionamientos en algunas instituciones. En realidad,
se empiezan a mezclar las cosas, ¿no? Y un poco era, bueno, yo no quiero exponer a mis alumnos, y también yo siento invadida la privacidad. Esto más o menos fue el denominador común de los planteos que se hicieron a partir del tema este de la universidad. A ver, tenemos que tener bien en claro de lo que se trató. El haber irrumpido en una sala virtual de contenido académico con ese material, esto constituye un delito. Esto es un delito. Y codelito como tal, se trata de algo imprevisto, se trata de algo extraordinario. Ya sea que haya sido cometido por alguien mismo de la sala, o algún hacker que haya entrado de afuera. Es lo mismo que yo diga, bueno, no quiero volver al colegio porque entraron a robar. Entraron a robar, por lo tanto, no me siento seguro en el colegio. Bueno, a ver, esto es un hecho absolutamente extraordinario. Esto es un hecho también que no se pudo prever. No se pudo prever. Por lo tanto, es absolutamente aislado. Obviamente que tenemos que trabajar junto con los especialistas en todo lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Pero de ahí a convertir esta sala en decir que es algo absolutamente vulnerable, y en realidad no tenemos antecedentes como para pensar de esa manera. Sí me parece esto razonable, buscar todos los mecanismos de preservación. Y también me parece fundamental, como les decía antes, las inseguridades vienen con esta herramienta nueva. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que tratar de dar seguridades sobre estas herramientas nuevas. Hubo también algún planteo de alumnos, por lo menos me han llegado planteos de alumnos, ¿no? Diciendo lo mismo, en los cuales se veían afectados en su integridad o en su privacidad. Y esto primero empieza como corresponde, por WhatsApp, ¿bien? Tenemos que tener presente que WhatsApp vulnera algunas leyes de la física, y todo lo que se dice ahí corre más rápido que la luz. Esto no sé si está científicamente comprobado, pero en la práctica hay mucho de esto. Entonces, tenemos que tener la respuesta institucional rápida para que este circular de rumores y de quejas termine pronto. Por eso el tema de la anticipación en cuanto a las seguridades informáticas me parece que es lo mejor que podemos hacer, no solamente para afuera, sino también para nosotros mismos, sino también para todos aquellos que están al frente de la clase. ¿Bien? El otro tema de esto invade a mi privacidad. En realidad yo no comprendo bien cuando hacen referencia a que se invade la privacidad, porque es más, se dan instrucciones precisas de qué modo el docente tiene que estar al frente de la cámara, en qué condiciones. Es decir, no existe exposición. Si tenemos que pensar en exposiciones, y me parece que puede haber más exposiciones de manera presencial que a través de la web, que a través de una cámara. También de los episodios estuve haciendo algún relevamiento con los colegios con los que acompaño, y claro, me decían en su absoluta mayoría, los pequeños, porque realmente fueron insignificantes con relación a la cantidad, con relación a la población que estamos manejando, todas aquellas cosas provenían de los mismos alumnos. Cosas esperables o propias de la edad. Y es más, ustedes seguramente habrán vivido, tomado conocimiento de algo que docentes, profesores que fueron filmados por los chicos. En fin, yo creo que no aumenta de ninguna manera el riesgo o la invasión a la integridad. No, para nada. Pero bueno, esto también hay que decirlo, confirmarlo, y dar todas las herramientas y seguridades para que nuestros docentes trabajen con tranquilidad. Otras de las cuestiones que aparecen tienen que ver con más de orden administrativo,
¿no? Pero igualmente que generan preocupación. Y esto tiene que ver con finalizaciones de vínculos, reemplazos, renuncias, y antes de abordar cada uno de estas inquietudes también fueron mandadas previamente, tenemos que considerar esto, la excepcionalidad de la virtualidad, la excepcionalidad de la virtualidad. Muchas veces nosotros pedimos, porque corresponde, cuando no hay una situación extraordinaria, pedimos obviamente presencias personales y firmas hológrafas, firmas de los padres responsables, ¿no? Hoy no tenemos esa posibilidad. Entonces tenemos que tener un camino alternativo. Y el camino virtual hoy es el camino alternativo, no tenemos otro. Por ejemplo, en cuanto a las conformidades, para que los chicos intervengan y participen en estas aulas virtuales. Tenemos que tener la conformidad de alguna manera. Y la única manera que tenemos es vía mail. La verdad es esa. Y dependerá, a ver, yo tengo que tener una constancia en cuanto a lo que exijo de formalidad. Es decir, porque, por ejemplo, bueno, se pide la autorización. Unos lo ponen en el cuerpo del mail. Otros lo mandan como adjunto. Y otros, como pusieron también una inquietud, me clavaron el visto. Me clavaron el visto y de ahí no salimos adelante. Esto, en primer lugar, nos obliga, salvo que ya lo tengamos hecho, una actualización de todos los datos personales. Y dentro de los datos personales, la dirección de mail es fundamental. Entonces, si yo tengo un mail que viene de una casilla que yo la tengo registrada como datos personales, y bueno, me servirá ya sea que lo hayan escrito en el cuerpo del mail o que lo hayan escrito en un adjunto PDF, un adjunto Word o lo que fuera. Pero tengo esos dos elementos, la declaración jurada de la dirección de mail y la aprobación a que aparezcan las imágenes de los chicos. El que clavó el visto, como me decían, y no contestó nada, bueno, ese evidentemente no está prestando conformidad, no está prestando ninguna conformidad. Por lo tanto, tendríamos que ser cuidadosos y mantener a resguardo las imágenes de esa familia, más allá de intentar, ¿no?, conseguir la conformidad o aprobación. Pensemos que el haberlo leído y no haberlo contestado responde a otras cosas y no necesariamente a no querer dar la conformidad. Las comunicaciones formales a nuestra gente, a nuestro personal, también van a ir por la vía del mail. Ahora hay cierta, un poquito más de flexibilidad por si queremos comunicar algo por otro modo, a través de algún modo fehaciente. Pero la vía virtual sigue teniendo efecto. Pero tenemos que tener reciprocidad en esa comunicación. Tenemos que tener reciprocidad en esa modalidad virtual. Es decir, yo le comunico a un suplente que se reintegra al titular, bueno, tengo que tener al menos un ok de la casilla del docente que cesa porque se reincorpora el titular. Este es un tema también crítico, ¿no? Porque tenemos la prohibición por un lado, la prohibición del despido. La prohibición del despido está referida a relaciones laborales consolidadas, ¿okay? El suplente no tiene una relación consolidada, sino que está atada a la eventualidad de lo que pase con el titular. Entonces, en principio, la resolución que se tome con respecto al suplente debe ser como si hubiera sucedido en una época presencial. Por ahí hay un instructivo de gestión pública que induce un poco a error,
porque, claro, en el Estado, en el ámbito del gobierno nacional, lo que se determinó es que el suplente iba a continuar cumpliendo otras funciones. Pero bueno, no lo podemos traspolar en forma automática a los colegios de gestión privada. El Estado no podría inmiscuirse de esa manera en el patrimonio de la institución y también en los lineamientos pedagógicos. Bueno, pues no necesariamente uno está satisfecho a veces con el suplente, pero más allá de eso, lo importante es el reintegro del titular. Eso básicamente, por eso con respecto a suplentes. El otro tema que surge es bueno, ¿qué pasa con aquellos que estaban en el periodo de prueba? También acá es un tema complicado. Tenemos la prohibición, ¿no? La prohibición de no despedir, pero el periodo de prueba es un periodo también de inestabilidad, ¿no? Entonces, donde el colegio, la entidad propietaria, tiene la facultad de decir, bueno, yo no quiero continuar con esta persona por el motivo que sea. Pero básicamente acá habría un motivo de orden funcional y económico. Es decir, yo tal vez estoy haciendo algún malabar para poder hacer frente al pago de todas mis obligaciones y me quieren imponer de quedarme con alguien que en realidad no estoy en condiciones de hacerlo. No se trataría de una cuestión de orden personal, sino una cuestión de orden institucional, en la cual se estaría privilegiando el bien general, ¿no?, por encima del bien particular, en este caso, de la persona que está a prueba. Las otras dificultades que se nos presentan y que tienen que ver con gestión es de qué manera los padres hacen frente al pago de la cuota. Ahí también tenemos que tener en claro principios de orden de derecho e institucional. Es decir, el costo de la enseñanza es anual. El costo de la enseñanza es anual. Lo que se hace es dividirlo en mensualidades para que sea más accesible el pago. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la realidad que se presenta, que también yo creo que es minoritaria, es decir, bueno, más en el caso de inicial, ¿no? Chicos que están en inicial, bueno, listo, dejo de pagar y después, cuando esto vuelva a la normalidad presencial, retomo. Bueno, ahí en realidad las preguntas que se me hicieron fueron, tenemos que volver a cobrar matriculación, ¿qué hacemos con las cuotas que no se pagaron? La matriculación está paga. La matriculación está paga y lo que quedaría impago son las cuotas mensuales. Ahí donde tenemos que ver de qué manera nosotros podemos exigir, ya sea que pueda ser condición de reingreso, o veremos de qué mejor manera también podemos acompañar a esa familia. Cuando hablamos de cambiar el paradigma en cuanto a flexibilización y empezar a replantear aquello que puede ser no negociable, creo que este es el momento y también el objetivo de hacerlo. Es decir, acompañar a las familias en una situación tan difícil como fue esta. Bien. No, acá me están apuntando que hay un montón, bueno, sí veo que hay un montón de preguntas. Bueno, básicamente tenemos todas esas inquietudes y más. Daniela o Cari, Marcelo. Cari, si me estás escuchando, arrancamos con preguntas. ¿Querés que yo te vaya leyendo algunas de las preguntas? Dale. Bien. Tenemos una consulta que dice, tengo una docente gozando de vacaciones no gozadas durante la cuarentena, después de una licencia por enfermedad. ¿Es correcto? A ver, a ella, estando con licencia ordinaria, estando de vacaciones, la sorprende, por decir de una manera,
La cuarentena, así es. Exactamente. Mira, sí, sabes que me ha surgido una o dos consultas de eso. Técnicamente tendrían que suspenderse, interrumpirse las vacaciones. Tendrían que interrumpirse las vacaciones porque la cuarentena o el espacio creativo me está obligando a hacer algo que tal vez no tenga que ver con el disfrute y el esparcimiento, que es lo que significa el uso de la licencia anual ordinaria. Bien. Tenemos la pregunta de Gladys, que dice, la autorización por mail que mandan los padres, ¿tiene que tener firma escaneada o que contesten si es suficiente? A ver, es un resguardo mayor. Lo que pasa es que pues, en el camino este que estábamos diciendo de facilitar, yo no lo pondría como un requisito ineludible. Es decir, si a mí alguien puede escanearlo y puede imprimirlo y puede firmarlo, y bueno, bienvenido, sí, desde ya que es mucho mejor, pero no aparezcamos como una exigencia que si no se hace de esa manera no lo tenemos por válido. Porque ahí sí estaríamos llevando una complicación cuando en realidad lo que tenemos que llevar es facilitación. Bien. Te voy leyendo la consulta que tiene Raquel. ¿Se puede cesar con los contratos de las pasantías rentadas? A ver, en realidad, por más que se trate de pasantía, es un contrato. Es un contrato. Tendría que ver puntualmente si está expresada lo que llamamos la rescisión anticipada sin causa, es decir, que yo en cualquier momento puedo suspenderlo. En realidad, como principio general, ya te digo, sin ver el instrumento, pero tendría que verlo, diría que tiene que seguir la modalidad de cualquier otra contratación de tipo docente. Bien, Bien. solamente podremos dar finalización en la fecha pactada en ese contrato de pasantía. Bien. A todos los asistentes, si quieren hacer algún tipo de consulta, lo pueden manejar y lo pueden ir escribiendo por chat, que yo voy a ir leyendo las consultas. Te hago otra consulta, Marcelo. ¿Puedo despedir a quien está en periodo de prueba? Bien, esto es lo que decía antes, ¿no? Todos los a ver, el principio de la incertidumbre es lo que nos rige, por un lado. Por otro lado, nosotros estamos viviendo lo que jurídicamente se llama la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión. Es decir, todo lo que hicimos, lo hicimos sin tener en mente, tener la expectativa de que algo como lo que está sucediendo podría llegar a pasar. Esto es algo absolutamente ajeno y algo que, te digo, no tuvimos posibilidad de preverlo. Entonces, tomadas ciertas decisiones, como aquel que está en periodo de prueba, tiene que conocer los riesgos. Yo lo que les digo es, hay elementos como para sostener esa decisión, hay elementos para fundar esa decisión, y tienen que ver con la precariedad que de algún modo tiene la persona que está a prueba, y aparte el daño económico que representa para la institución mantener otro cargo más cuando ya tiene dificultades para mantener todo el otro plantel, el plantel con relaciones laborales consolidadas. Bien. Silvana, ¿cómo sugiere comunicar a la familia la calificación o evaluación hasta el momento? Bueno, esto tienen que, a ver, primero hacer un estudio, un brainstorming institucional, ¿bien? Yo lo que dejaría bien en claro es estos conceptos que les decía antes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer?
Y lo vamos a hacer dentro de este periodo de excepcionalidad que es lo virtual. Y también destacando lo que tiene que ver con lo cualitativo y no con lo cuantitativo. Todo aquello que sea motivo de evaluación tiene que estar referido a actividades que no sean estrictamente las que se hubieran tomado si hubieran sido presenciales. Deben tener un contenido más flexible, deben ser un poco más livianas. En ese entorno es que comunicaría a los padres el modo de calificación. También, a ver, no tengamos temor en el camino elegido, porque en realidad todavía nadie nos ha dicho, es más, había algún anuncio de DGEP que tal vez hoy salía algo, pero en el mientras tanto, nada, hagamos lo que nosotros consideremos que debemos hacer de acuerdo a estas pautas y también de acuerdo a ciertos lineamientos que nos van haciendo. Pero básicamente definir institucionalmente esto, qué es lo que vamos a exigir de nuestros alumnos y de qué manera el colegio le está tendiendo la mano al chico y a la familia para que no sea tan exigente en una situación tan estresante. Bien. ¿Cómo hacemos si tomamos conocimiento de situaciones de violencia o abuso? Tema complejo ese, tema complejo. Ya de por sí es complejo, pero ahora más complejo por dos motivos. Primero por el encierro, ¿no? Para llamarlo de una manera, y otra por la comunicación que nos pueden llegar a hacer a nosotros. ¿De qué manera pueden llegar a nosotros situaciones de violencia doméstica, situaciones de violencia o abuso doméstico? Nuestra obligación sigue estando y más que nunca. Más que nunca. Esto que yo les decía de la impronta de la terceridad, también ver de qué manera nosotros podemos acompañar a alguna familia que sabemos que puede tener alguna de estas características. De hecho, tuvimos que hacer una denuncia por una situación realmente de extrema violencia, en la cual bueno, la madre se comunica con el colegio, y ella explícitamente pidió auxilio al colegio. Ella pidió acompañamiento al colegio. O sea, no acompañamiento desde lo legal, que más allá de la obligación de hacer la presentación, sino el acompañamiento desde lo personal. Está totalmente desbordada y bueno, muy dolida, muy angustiada por lo que había sucedido. Si bien tuvo intervención la policía, la sugerencia fue que de todos modos, por esta situación de excepcionalidad, hagamos la comunicación vía mail al consejo del niño. Y así fue. Es decir, Bien. estar muy atentos y inmediatamente hacer las comunicaciones. Bien. Tenemos Claudia, dice, si la institución no puede sostener por cuestiones económicas a las personas que tiene en periodo de prueba, ¿se debe resolver por medio de comunicación fehaciente? Sí, mejor, sí. Ahora hay más flexibilidad para ir al correo. Si no hay si se consiguen todos los permisos legales, lo mejor, lo recomendable es la comunicación vía documento. Bien. ¿Qué pasa en nivel inicial cuando las familias no responden a la convocatoria de participar? Mira, no hay... yo creo que, bueno, en inicial donde tenemos mayores vulnerabilidades, ¿no? Donde también me parece que debemos encontrar el mejor camino para involucrar a las familias e interesar a los niños, ¿no? Si hay alguien que no se involucra, bueno, la virtualidad sigue los pasos de la etapa presencial. Nosotros también tenemos situaciones de no compromiso de familias en épocas de normalidad presencial. Nos manejaremos de la misma manera, solamente que las comunicaciones serán de otra forma. Esto serán vía virtualidad y serán también, hago mucho hincapié en todo el desarrollo de lo que significa la comunicación.
Tengo que definir qué es lo que quiero comunicar, por qué lo quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar. Y esto también necesariamente deben participar todas las miradas institucionales. Entonces, detectado este tipo de dificultad en la cual la familia no está comprometida, bueno, tengo que encontrar la forma de comunicarme virtualmente con esa familia. Y si no hay respuesta, también tengo que proceder de acuerdo a cómo lo hubiera hecho si se hubiera tratado en etapas normales de presencia. Bien. Exactamente igual. ¿Mm? Perfecto. Tenemos otra consulta que acá dice, en un comunicado, el ministro de Educación plantea que se evaluará, a ver, un minuto que se me fue la pregunta, ahí, perdón, que se evaluará cuando se vuelva a las aulas. La DGEP solicita otro estilo. Este año todas las escuelas comenzamos con el nuevo boletín, el cual la DGEP en la última reunión notificó que no se podía hacer digital si no se entrega en papel, ya que no era válida. ¿Qué hacemos? Todo se contradice. Exacto, ahí está. Es la confirmación de lo que les vengo diciendo, ¿no? La incertidumbre y la contradicción. Entonces, si yo tengo que entregar boletín en papel vulnerando las normas protectorias del aislamiento, y evidentemente no lo puedo hacer. La incertidumbre, la realidad, me está condicionando a que yo actúe de otra manera. Y yo lo que entiendo es que la evaluación de lo hecho por los colegios va a ser con un criterio en el momento de la virtualidad y después será de otra manera cuando vuelva la manera presencial. Por eso insisto mucho con esto. Tratemos de dividir e incorporar el año lectivo en ciclo virtual y ciclo presencial. No lo pensemos en términos de bimestre, trimestre, boletín, papel, en fin, la parte administrativa inherente a todo esto, pensémoslo de otra manera. Entiendo por una cuestión, a veces no está presente el sentido común en los entes de contralor, pero lo que no se va a poder imputar, lo que no se va a poder recriminar al colegio es que no se haya hecho algo. Es decir, debemos hacer de acuerdo a estos principios, teniendo en claro esta realidad. ¿Mm? Acá tengo una consulta, Vanina, soy docente de 4º grado, tengo un alumno de nacionalidad china que desde que comenzó la cuarentena, la familia no le dio la posibilidad a su hijo de acceder a la plataforma de la institución para realizar las actividades, y mucho menos a las clases diarias por Zoom. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, lo que decía antes, tenemos que comunicar esto, qué es lo que espera el colegio de esa familia, qué es lo que espera el colegio de ese alumno, y también, de algún modo suave, cortés, decir cuáles son también las consecuencias de la no escolarización. No estamos en un periodo de desescolarización, estamos en un periodo de escolarización a través de otra vía. ¿Mm? En principio las clases no están interrumpidas, solamente que han adquirido la modalidad particular de la virtualidad. Pero el colegio sigue funcionando, la escolarización sigue funcionando. Entonces tenemos una familia que ha abandonado la escolarización de su hijo. Dentro de estas advertencias, también, pues como les decía, de modo muy amables y muy próximas, está que está vulnerando el derecho de un niño a ser escolarizado. Y el colegio, si tiene constatación de eso, tiene que proceder de acuerdo a cómo indica la ley. Es decir, poner en conocimiento de las autoridades que hay un niño que no está siendo escolarizado de acuerdo a cómo son sus derechos. Perfecto. Bueno, a ver, no sé si alguien quiere hacer 1 o 2 preguntitas más para ir cerrando. Acá tengo otra consulta y dice, voy leyendo, las familias deben darse cuenta
que no es educación a distancia, sino educación virtual, tal cual, en un contexto de emergencia. Tuve muchos padres criticando la cantidad y calidad de las actividades. ¿Qué conviene hacer? Hemos ajustado planificaciones acordes a contenidos priorizados, ¿correcto o no? Sí, bueno, a ver, esto un poco, de alguna manera está contestado en todo esto que fuimos diciendo. La escolarización con esta modalidad no puede convertirse en una carga para la familia. Ya todos tenemos una carga no buscada, no deseada, ¿bien? Por lo tanto, esto no puede convertirse en carga. Tienen que definirse institucionalmente cuáles son los contenidos nodales que necesariamente debe tener esta modalidad de escolarización, esta modalidad de educación. Pero esta detección de contenidos nodales, tienen que ser flexibles, tienen que ser amigables. Tenemos que exigir, y acuérdense también esto que decíamos al comienzo, la enseñanza sin evaluación, sin devolución, sin acreditar saberes no es enseñanza. O sea, regidos con ese principio, bueno, establezcamos modos de escolarizar, de educar, de formar, pero siendo un poquito más flexibles y tolerantes. ¿Mm? Bien, a ver, que tenía una pregunta, la última pregunta, acá. Una de Lucas, estábamos buscando acá. ¿Cómo recomienda aplicar la resolución de mesas de exámenes virtuales, sobre todo en asignaturas como matemática? Estamos hablando de la resolución de lo que salió ayer en DGEP. A ver. De los que tengan mesa, por ejemplo, ahora para marzo. A ver, el mismo criterio. Ahí solamente hay algo que podría llegar a ser obviado o ver la forma de notificación, porque me parece que la norma habla de notificación fehaciente del citado de mesas, y bueno, acá lo que tenemos es la modalidad virtual. Ahí también dice que, bueno, obviamente tiene que estar presente ante la cámara el alumno, y también la conformación de tribunales. Bueno, a ver, todo eso va a estar regido por la flexibilidad. Yo hoy no puedo constituir un tribunal, hoy basta que un docente lo examine, es suficiente. Y también analizar caso por caso, ¿no? Porque puede pasar de que aquel que justo estaba por rendir en marzo y lo sorprendió la pandemia, no pudo hacerlo, pero ya tenía todo listo para hacerlo. Y después puede aparecer alguien que le haya quedado alguna materia por ahí y quiera presentarse. Cada caso va a tener que tener su evaluación. Y hay otra cosa, centrar, no tenemos libros matrices, no tenemos nada, no tenemos documentación. Entonces también hay que tomar la decisión de acuerdo a toda la información y documentación que pudimos habernos llevado antes del aislamiento que dispongamos a nivel digital. Bien, y la última consulta, ¿hay que notificar al supervisor el abandono por parte de un chico? Estamos hablando en el caso de que un alumno abandone la escolaridad por no presenciar las clases. Entonces, ¿se debe notificar al supervisor el abandono? Bien. El abandono, que una familia decida no escolarizar a un niño, se trata de una vulneración a los derechos de ese niño. Vulneración a los derechos de aprender. Bien. Entonces, la primera obligación que tenemos como institución es comunicarlo a la autoridad competente. La autoridad competente es el Consejo del Niño. Esa es la autoridad que va a velar por la escolarización de ese chico. Al supervisor o a DGEP también le vamos a avisar, pero le vamos a avisar porque convivimos pedagógicamente con ellos, no porque sea autoridad nuestra. De ninguna manera es autoridad nuestra la DGEP, pero sí convivimos a través de esta supervisión pedagógica, y sí, tienen que estar enterados, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es comunicarlo a las autoridades correspondientes. Bien, tengo una más y vamos cerrando. Pablo, ¿qué pasa a la vuelta supuesta en agosto o septiembre
septiembre, con las reservas de vacante, en este inusual año donde la mayoría deberá la cuota del colegio. ¿Cómo se procede? Si uno de los requisitos es estar sin deuda, y con la apertura de los nuevos ingresantes... A ver, es probable que lleguemos a agosto todos deudores. Todos de alguna manera estemos debiendo algo. Que debemos la cuota, podemos deber la tarjeta de crédito, podemos deber algún servicio. Es probable, está dentro de alguna de esas certezas, ¿no? Por lo tanto, el criterio que tenemos que tener se tiene que adecuar a esa realidad. Si yo tengo solvencia desde lo patrimonial, solvencia económica, bueno, tal vez pueda tomar un tipo de decisión. Ahora, si yo tengo alguna vulnerabilidad desde lo económico, me va a determinar proceder de otra manera. Entonces, necesariamente, si bien a mí me parece saludable y también como una cuestión inherente a la gestión, plantearse escenarios. Es lo absolutamente recomendable para que los escenarios no nos sorprendan. La elaboración de estos escenarios tiene que ser con que el dato cierto que tenemos es la incertidumbre. Entonces, podemos llegar a planear, pensar determinadas cosas, pero es muy probable que en agosto, o cuando sea, la realidad sea otra. Por eso un poco, insisto, hacer una evaluación de qué es lo que podría hacer, cómo podría llegar a manejarme, pero esto no va a ser un principio absoluto, sino que esto va a estar condicionado y determinado de qué es lo que me está pasando a mí como institución en ese momento. Perfecto. Bueno, doctor, le damos un minutito más si usted quiere hacer un cierre. A ver, esto de las frases, con esto de las frases, sí, me gustaría leerles algo que es muy probable, porque recibimos lo mismo millones de veces por día, pero sí me parece interesante tenerlo presente y que también sea un disparador para nosotros para seguir con este espacio creativo de trabajo y reflexión. El pensamiento es este: y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Y es mi reflexión y conclusión final. Sin duda que no vamos a ser las mismas personas, vamos a ser mejores. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los participantes. Les agradecemos a todos. Si quieren, pueden estar atentos a nuestras convocatorias del ciclo de encuentros virtuales. Si nos siguen a través de las redes, ahí pronto vamos a ir publicando una segunda convocatoria que vamos a hacer el jueves próximo. Bueno, les mandamos saludos a todos y bueno, gracias, Doc, de nuevo. Gracias a ustedes, chau, chau.